El eco del portazo resonó en el pasillo como un trueno artificial, una puntuación violenta a la frase que se había vuelto la banda sonora de la última semana en Aurum Dynamics. «Estás despedida». Las palabras de Alistair Finch, CEO y tirano de aquel imperio de cristal y acero, todavía vibraban en el aire, cargadas de un desprecio tan puro que parecían tener peso físico. Afuera, en la zona de cubículos de planta abierta, 100 cabezas se levantaron al unísono, un campo de girasoles humanos siguiendo el estallido, para luego bajar con la misma sincronía, fingiendo una concentración que nadie sentía. El miedo era un gas incoloro e inodoro que se había filtrado por los conductos de ventilación, y todos lo respiraban. Era la décima en 7 días, una purga silenciosa y metódica que había empezado sin aviso. Primero fue un analista junior del departamento de finanzas, luego una veterana de marketing, después 2 ingenieros de software a la vez. No había un patrón aparente, de departamento, antigüedad o rendimiento. La única constante era el ritual, una convocatoria críptica al despacho de la esquina, el grito ahogado por el grueso cristal insonorizado y finalmente la figura derrotada escoltada por la seguridad con sus pertenencias en una caja de cartón marrón. Desde su escritorio, estratégicamente situado cerca de la cocina pero con una vista despejada del pasillo que conducía al Sanctua Sanctorum de Finch, Elara observaba. Llevaba 5 años en Aurum Dynamics, escalando desde una posición de entrada hasta convertirse en la jefa de análisis de datos, un rol que la ponía en el epicentro de casi todas las operaciones importantes de la compañía. Conocía los números, las proyecciones, los algoritmos que predecían el comportamiento del mercado con una precisión casi aterradora. Y lo que sus datos le decían ahora mismo era que nada de esto tenía sentido. La empresa no estaba en crisis, al contrario, el último trimestre había sido el más rentable de su historia. No había una reestructuración anunciada ni rumores de fusión. Los despidos eran quirúrgicos, aleatorios y, sobre todo, crueles. Elara ajustó sus gafas de montura fina y volvió la vista a su monitor triple. Las líneas de código y los gráficos danzaban ante sus ojos, pero su mente estaba en otra parte. Estaba reconstruyendo la escena, como hacía con los conjuntos de datos corruptos. La despedida de hoy había sido Clara, del Departamento de Recursos Humanos, una mujer dulce, eficiente, que siempre recordaba los cumpleaños de todos y traía pastel casero. ¿Su crimen? Nadie lo sabía, pero Elara había notado algo. Justo antes de que la puerta se cerrara tras ella, Clara había mirado directamente a su escritorio. No fue una mirada de ayuda ni de despedida, fue una mirada de advertencia, una mirada que decía, tú eres la siguiente. El zumbido de su teléfono interno la sacó de sus pensamientos. La pantalla mostró un nombre que le heló la sangre, Alistair Finch. Su corazón dio un vuelco doloroso, un pájaro atrapado en su caja torácica. Respiró hondo contando hasta 4 como le había enseñado su abuela para calmar los nervios. 1, 2, 3, 4. Cogió el auricular con una mano que, para su sorpresa, estaba firme. Sí, su voz sonó más segura de lo que se sentía. A mi despacho, ahora. La voz de Finch era un látigo de hielo. No era una petición, ni siquiera una orden. Era un hecho consumado. Colgó sin esperar respuesta. Elara se levantó. El silencio en la oficina era ahora absoluto, denso. Sentía 198 ojos clavados en su espalda mientras recorría el pasillo alfombrado. Cada paso parecía tardar una eternidad. Pasó junto al escritorio de Clara, ahora inquietantemente vacío, salvo por una pequeña maceta con un cactus que alguien había olvidado llevarse. El cactus, pensó irónicamente, la única cosa en esta oficina diseñada para sobrevivir en un ambiente hostil. La puerta del despacho de Finch era de caoba oscura, imponente. Parecía absorber la luz y el sonido a su alrededor. No llamó, sabía que él odiaba eso. Simplemente giró el pomo de latón pulido y entró. El despacho era como su dueño, grande, frío y diseñado para intimidar. Un ventanal panorámico ocupaba toda la pared del fondo, ofreciendo una vista de águila sobre la ciudad que se extendía abajo como un mapa de circuitos. Finch estaba de espaldas a ella, contemplando su reino.
Llevaba uno de sus trajes a medida, tan oscuro que parecía absorber la luz, su silueta recortada contra el cielo gris de la tarde. «Cierre la puerta», dijo sin volverse. El ara obedeció. El clic del pestillo sonó definitivo, como el de una celda. Se quedó de pie, esperando. El silencio se estiró, tenso y afilado. Finch era un maestro de la guerra psicológica. Sabía que la espera desarmaba a la gente, la hacía sentir pequeña, insignificante. Pero el ara no era como los demás. Su mente analítica se puso en marcha, procesando variables. La postura de Finch, la inflexión de su voz, la hora de la convocatoria, todo eran puntos de datos. Finalmente, él se giró. Alistair Finch era un hombre cuya apariencia contradecía su reputación. No era un gigante corpulento, sino más bien delgado, con el pelo silvestre peinado meticulosamente hacia atrás y unos ojos de un azul tan claro que parecían casi transparentes. Eran ojos que no reflejaban nada, que simplemente observaban, calculaban y juzgaban. «Señorita Morales», dijo, y su voz era suave ahora, casi sedosa, un depredador calmado antes de atacar. Se acercó a su enorme escritorio de obsidiana, pero no se sentó. Se apoyó en él, cruzando los brazos. ¿Sabe por qué está aquí? El ara mantuvo su expresión neutra. Asumo que tiene que ver con el informe de proyección trimestral que envié esta mañana. Una sonrisa fugaz, tan fina como el corte de un bisturí, apareció en sus labios. Siempre directa al grano. Es una de las cosas que apreciaba de usted. El uso del tiempo pasado no se le escapó a el ara. No, no es por el informe. El informe, como siempre, es impecable. Demasiado impecable, quizás. Caminó lentamente alrededor de ella, como un tiburón rodeando a su presa. El ara se obligó a permanecer inmóvil, a no seguirlo con la mirada, a mantener la vista fija en el horizonte de la ciudad a través del ventanal. 10 personas, continuó Finch, su voz ahora un murmullo justo detrás de su oreja. 10 personas en 7 días. ¿Qué le dicen sus preciados datos sobre eso, señorita Morales? Mis datos me dicen que es una anomalía estadística, sin correlación con las métricas de rendimiento de la empresa, respondió ella, su voz firme. Es una purga. Finch soltó una risa seca, sin humor. Una purga. Me gusta, suena bíblico, pero le falta la pieza clave del rompecabezas, el por qué. Volvió a situarse frente a ella, sus ojos azules fijos en los suyos. Cada una de esas 10 personas, señorita Morales, tenía algo en común, algo que usted y yo sabemos muy bien. El ara sintió un escalofrío, no era miedo, era la emoción de una revelación inminente, la pieza final de un algoritmo encajando en su lugar. «El proyecto Quimera», susurró. La sonrisa de Finch se ensanchó. «Bingo, el proyecto Quimera, nuestro pequeño secreto, el motor de inteligencia artificial que va a cambiar el mundo y que nos hará no solo ricos, sino dioses. Un sistema capaz de predecir y manipular los mercados financieros con una eficiencia del 99.9%. Un proyecto que usted canceló oficialmente hace 6 meses», replicó el ara, manteniendo la calma. «Cancelado para los accionistas, para la junta directiva, para los reguladores entrometidos», sisó Finch, «pero no para nosotros, no para el círculo íntimo, un círculo que, lamentablemente, ha demostrado tener fugas». Se enderezó, su rostro endureciéndose hasta convertirse en una máscara de granito. Alguien ha estado filtrando información, pequeños fragmentos del código, extractos de los algoritmos. Alguien está intentando vender nuestra gallina de los huevos de oro antes de que ponga el primer huevo. Ahora todo encajaba. Los despedidos no eran aleatorios, eran todos los que habían tenido acceso, por mínimo que fuera, a alguna faceta de Quimera. Clara, de RH, que había gestionado los contratos de confidencialidad del equipo original, los ingenieros que habían escrito módulos periféricos, el analista financiero que había modelado los posibles beneficios. Finch no estaba despidiendo al azar, estaba amputando cualquier posible fuente de la fuga, sin importarle cortar tejido sano en el proceso. «¿Y usted cree que yo soy la fuente?», dijo el ara. No era una pregunta.
Usted era la arquitecta principal, la sacerdotisa de nuestro oráculo digital, dijo Finch, caminando de vuelta a su silla de cuero, hundiéndose en ella como en un trono. Nadie tenía un acceso más completo que usted, nadie conoce a Quimera como usted, y, coincidentemente, hace 2 semanas se detectó una transferencia de datos anómala desde su terminal a un servidor externo. Una pequeña transferencia, casi imperceptible, pero mis sistemas de seguridad son mejores que eso. El Ara sintió el suelo abrirse bajo sus pies. Era cierto, había hecho esa transferencia, pero no era lo que él pensaba. Fue un momento de debilidad, una copia de seguridad personal de un módulo de código del que se sentía particularmente orgullosa, algo que quería guardar para su portafolio personal por si algún día dejaba la empresa. Una estupidez, una violación del protocolo, sí, pero no espionaje industrial. ¿Cómo explicarlo sin que sonara una excusa patética? «Puedo explicarlo», empezó ella. «No me interesa su explicación», la cortó él, su voz subiéndole volumen, la calma rota. Se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos sobre la superficie negra del escritorio. «He construido este imperio desde la nada, señorita Morales, desde la nada. No voy a permitir que un analista de datos sobrevalorada y con delirios de grandeza lo ponga todo en peligro por un puñado de billetes». Finch se apartó del escritorio, pasándose una mano por su perfecto pelo plateado, desordenándolo por primera vez desde que el Ara lo conocía. Caminó hacia el ventanal, dándole la espalda de nuevo. La ciudad de abajo parpadeaba con las luces del atardecer, indiferente al drama que se desarrollaba en las alturas. «¿Cómo?», preguntó finalmente, su voz ahogada. El Ara se permitió una pequeña respiración de alivio. Había mordido el anzuelo. «La transferencia de datos desde mi terminal no fue un intento de espionaje, fue un cebo. Llevo semanas sospechando que algo no iba bien. Coloqué un pequeño fragmento de código, un señuelo inofensivo pero único, en un servidor externo que sabía que estaba siendo monitoreado. Quería ver quién reaccionaba. Y usted, señor Finch, ha reaccionado exactamente como esperaba. Era otra mentira, construida sobre la primera, pero reforzaba su posición. Lo convertía de víctima a estratega. «El verdadero topo es mucho más inteligente que usted y que yo», continuó, improvisando a una velocidad asombrosa. «No deja rastros digitales obvios, está manipulando la situación, sembrando la desconfianza. ¿No le parece extraño que justo cuando la filtración se vuelve crítica, aparezca una prueba tan conveniente que me incrimina a mí, la única persona que puede controlar de verdad a Quimera?» Finch se giró lentamente. La furia había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión de cálculo frío. Estaba procesando la nueva información, sopesando las probabilidades. El Ara sabía que no la creía del todo, pero había introducido una variable que no podía ignorar, la duda razonable. Y lo que era más importante, la dependencia. «Si le permito quedarse», dijo Finch, «cada palabra cuidadosamente elegida, encontrará al topo, y me lo entregará, sin excusas. Y señorita Morales», se acercó de nuevo, su espacio personal invadido por la amenaza. «Si descubro que me ha mentido, si descubro que ha jugado conmigo, lo que le haré a su carrera y a su vida hará que un simple despido parezca un acto de caridad. ¿Entendido?» «Cristalino», respondió el Ara, sin retroceder ni un centímetro. «Bien», dijo Finch, enderezándose. Su máscara de CEO impasible volvía a su sitio. «Vuelva a su trabajo. Quiero un informe sobre su plan para identificar al traidor en mi escritorio mañana a primera hora». La despidió con un gesto de la mano, un rey despidiendo a un súbdito. El Ara se giró y caminó hacia la puerta, su espalda recta, sus pasos firmes. No le permitió ver el temblor de sus manos. Cuando cerró la puerta de caoba tras de sí, se apoyó contra ella un segundo, cerrando los ojos. Su corazón latía con la fuerza de un motor desbocado. Había sobrevivido, había ganado. Pero mientras caminaba de vuelta por el pasillo silencioso, bajo las miradas atónitas de sus colegas, una nueva y fría certeza se asentó en su interior. No había ganado nada. Simplemente había cambiado una sentencia de muerte por un juego aún más peligroso. Ahora no solo tenía que hacer su trabajo, tenía que encontrar a un topo que probablemente no existía, mientras trabajaba para un hombre que la mataría si fallaba. Y peor aún, la mentira que había contado, la salvaguarda de Quimera, le había dado una idea terrible y seductora.
Una idea que, si lograba llevarla a cabo, le daría el control no solo de su propio destino, sino de todo Aurum Dynamics. Se sentó en su escritorio, las luces de sus monitores reflejándose en sus gafas. El despido había sido cancelado, sí, pero la guerra acababa de empezar. Y en esa guerra, los datos no serían su única arma. El aire en la oficina abierta era denso, cargado de susurros no dichos y miradas furtivas. Elena sentía cada par de ojos sobre ella como si fueran pequeñas agujas presionando su piel. El viaje de vuelta desde el despacho de Alistair Vance había sido un desfile de espectros. Sus colegas, antes figuras familiares, ahora parecían extraños juzgándola desde detrás de sus monitores. ¿Era compasión lo que veía en sus rostros? ¿O era miedo? ¿Miedo de ella? La que había entrado en la guarida del león y había salido no solo ilesa, sino con un nuevo y extraño tipo de poder. Se dejó caer en su silla, el cuero sintético suspirando bajo su peso. El zumbido de los servidores en la sala contigua era una constante, el latido del corazón de Aurum Dynamics. Normalmente encontraba consuelo en ese sonido, la promesa de orden y lógica en un mundo de caos. Pero ahora sonaba como el tic-tac de un reloj, marcando el tiempo que le quedaba. Su mentira, quimera, era una bomba de tiempo que ella misma había colocado bajo su escritorio. Sus dedos, aún temblorosos, se deslizaron sobre el teclado. Abrió una terminal segura, una ventana negra con letras verdes parpadeantes, que era su verdadero santuario. Sus colegas veían hojas de cálculo y presentaciones. Ella veía la arquitectura subyacente del poder. Líneas de código, flujos de datos, vulnerabilidades esperando ser explotadas. Su trabajo como analista de datos senior era encontrar patrones, predecir tendencias de mercado, optimizar la eficiencia. Pero su verdadera habilidad, la que la había mantenido en Aurum Dynamics a pesar de su aversión por la cultura corporativa, era ver las historias que los números no querían contar. Y ahora tenía que inventar una. La idea terrible y seductora que había nacido en el despacho de Vance comenzó a tomar forma. Si iba a cazar a un fantasma, necesitaría crear huellas fantasmales. Necesitaría hacer que Quimera fuera real, no solo para Vance, sino para cualquiera que mirara con la suficiente atención. Necesitaría crear un rastro de migas de pan digitales, lo suficientemente sutil para ser creíble, lo suficientemente complejo para que solo ella pudiera descifrarlo. Sería el titiritero y el detective al mismo tiempo. Comenzó por lo básico. Creó un script sigiloso, un pequeño demonio digital que se ejecutaría en segundo plano. Su propósito era simple, simular pequeñas exfiltraciones de datos. No robaría nada vital, nada que activara las alarmas principales. Serían fragmentos de informes de mercado ya publicados, análisis de competidores obsoletos, datos de logística anonimizados. Basura digital, pero basura que, si se ensamblaba de la manera correcta, podría parecer el trabajo de un espía cauteloso probando las defensas del sistema. Programó el script para que enviara estos paquetes de datos a servidores proxy aleatorios en el extranjero, cambiando de ruta cada pocas horas, imitando las tácticas de un actor de amenazas avanzado. Mientras el script se compilaba, sus ojos se desviaron hacia el cubículo de al lado. Marcus. Llevaba en la empresa más tiempo que ella, un hombre de mediana edad con hombros caídos y una resignación perpetua en la mirada. Estaba mirando su pantalla, pero Elena sabía que no estaba viendo nada. Era una de las 10 personas que Vance había despedido en la última semana. Su despido, sin embargo, había sido el más brutal. Vance lo había humillado en medio de una reunión de equipo, llamándolo peso muerto y reliquia de una era pasada. Marcus había recogido sus cosas en silencio, su rostro una máscara impasible. Verlo ahora, de vuelta en su escritorio, era desconcertante. Había sido recontratado, como los demás, una retracción silenciosa y humillante por parte de Vance, forzada por el departamento de RHH y el Consejo, que empezaban a preocuparse por las demandas y la moral. Pero el daño estaba hecho.
La dignidad de Marcus había sido arrancada y lo que quedaba era una cáscara vacía que ocupaba una silla. La mirada de Elena se agudizó. Quizás su idea no era solo para sobrevivir, quizás era para algo más. El sonido de unos tacones caros acercándose la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Isabella Rossi, la directora de operaciones. Isabella era una obra de arte tallada en hielo, elegante, precisa y absolutamente fría. Su traje a medida era impecable, su cabello recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso. Era la mano derecha de Vance, su ejecutora. Si Vance era el martillo, Isabella era el bisturí. «Elena», dijo Isabella, su voz suave pero con un filo de acero. No se sentó, nunca lo hacía. Siempre se mantenía erguida, una postura de poder. «El señor Vance me ha informado de su nueva iniciativa, Proyecto Quimera, lo ha llamado». Elena asintió, manteniendo su rostro neutral. «Entiendo. Tendrá acceso sin restricciones a todos los registros del sistema. Registros de red, bases de datos de empleados, registros de acceso físico. Todo». Hizo una pausa, sus ojos oscuros examinando a Elena como si estuviera analizando un conjunto de datos en busca de anomalías. «También me ha pedido que sea su enlace. Me informará directamente de su progreso. Diariamente». «Entendido», respondió Elena, sintiendo una gota de sudor frío recorrer su espalda. Esto era peor de lo que pensaba. Informar a Vance era una cosa, era un hombre de emociones explosivas, pero de poca paciencia para los detalles técnicos. Isabella, por otro lado, era diferente. Era metódica, inteligente y despiadada. Vería a través de cualquier inconsistencia. «El señor Vance espera resultados, Elena. No le gusta que le hagan perder el tiempo», continuó Isabella, su tono bajando a casi un susurro. «Él cree que hay un traidor entre nosotros. Su trabajo es encontrarlo. Si resulta que esta quimera es un producto de su imaginación para salvar su propio pellejo, las consecuencias serán mucho peores que un simple despido. ¿Está claro?» «Cristalino», dijo Elena, su propia voz sonando más firme de lo que sentía. Isabella le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bien, su primer informe al final del día. Se dio la vuelta y se alejó, su silueta recortada contra las luces de la oficina. Elena exhaló lentamente, el aire que no sabía que estaba conteniendo. Ahora tenía dos dragones que vigilar, Vance, el impulsivo, e Isabella, la calculadora. El juego acababa de volverse exponencialmente más difícil. Pasó las siguientes horas sumergida en un mar de datos. Con el acceso sin restricciones que Isabella le había otorgado, podía ver la red de Aurum Dynamics como nunca antes. Era un organismo vivo, pulsante. Vio los correos electrónicos nocturnos de ingenieros estresados, las búsquedas en la web de trabajos de ejecutivos descontentos, los pequeños actos de rebelión digital, empleados que usaban la red de la empresa para descargar películas o chatear en foros prohibidos. Su script de exfiltración ya estaba funcionando, dejando un rastro de migas de pan digitales. Ahora necesitaba construir una narrativa en torno a ella. Necesitaba un sospechoso, o más bien un perfil de sospechoso. ¿Quién se beneficiaría de la caída de Aurum Dynamics? La respuesta era obvia, su principal competidor, a la vez que socio incómodo en algunos proyectos, la corporación titánica llamada Cygnus Corp. Elena comenzó a buscar conexiones, por tenues que fueran, entre los empleados de Aurum y Cygnus. Buscó en redes sociales, perfiles profesionales, registros públicos. Era un trabajo tedioso, como buscar una aguja en un pajar digital. Pero entonces encontró algo, una pequeña hebra. David Chen, uno de los analistas financieros de nivel medio, despedido por Vance 3 días antes y luego recontratado, había trabajado en Cygnus Corp durante 6 meses, 5 años atrás. Era una conexión débil, casi insignificante, pero era un comienzo. Elena profundizó. Cruzó los registros de acceso de David con las marcas de tiempo de las simuladas exfiltraciones de su script. Por supuesto, no había correlación, porque ella misma las había creado, así que la fabricó.
modificó sutilmente los metadatos de algunos de los archivos, alterando las marcas de acceso para que coincidieran con los momentos en que David había iniciado sesión en el sistema. Luego, fue un paso más. Usando una vulnerabilidad que conocía en el sistema de correo interno, insertó un correo encriptado en la bandeja de envíos de David fechado 2 semanas atrás. El destinatario era una dirección de correo electrónico anónimo y desechable. El contenido estaba doblemente encriptado con un algoritmo que ella sabía que los equipos de seguridad de Aurum no podrían romper fácilmente, pero que parecía lo suficientemente sofisticado como para ser obra de un espía. Se reclinó en su silla mirando el tapiz digital que había tejido. Era frágil, una mentira construida sobre otra. Pero para un ojo no entrenado o para un CEO paranoico que buscaba un chivo expiatorio, podría parecer un patrón, un indicio de traición. Al final del día, redactó su primer informe para Isabela. No mencionó a David por su nombre, eso sería demasiado pronto, demasiado obvio. En cambio, describió el perfil del topo que estaba descubriendo. Quimera opera con extrema cautela. Estaba haciendo bajar el precio de las acciones para que sus ventas en corto fueran inmensamente rentables. El terror era una herramienta de manipulación del mercado. Elena se reclinó, sintiendo una mezcla de náuseas y una extraña euforia. Lo tenía. Tenía el arma que necesitaba no solo para sobrevivir, sino para destruir a Vance. Pero, ¿cómo usarla? Si simplemente presentaba las pruebas, Vance la aplastaría. Utilizaría a sus abogados, sus conexiones, para enterrarla a ella y a las pruebas. La desacreditarían, la acusarían de fabricarlo todo. Necesitaba que la verdad viniera de otra fuente, una fuente irrefutable. Necesitaba que viniera de Quimera. El plan final se formó en su mente, brillante y aterrador en su audacia. No iba a exonerar a David Chen, iba a convertirlo en un mártir, iba a reescribir su narrativa. Pasó las siguientes 48 horas en un frenesí de codificación y manipulación de datos. Primero, creó la prueba irrefutable contra David. Fabricó una confesión, un documento de texto encontrado en una partición oculta de su disco duro. En el documento, el falso David confesaba ser Quimera, admitiendo haber robado datos para Cygnus Corp, impulsado por la venganza por su humillante despido. Luego, hizo la parte más peligrosa. Tomó todas las pruebas de los crímenes financieros de Vance y las empaquetó en un único archivo cifrado. Lo llamó la Caja de Pandora. Usando las mismas técnicas que había empleado para incriminar a David, hizo parecer que él había sido quien había descubierto los crímenes de Vance y estaba a punto de denunciarlo. Añadió una nota final a la falsa confesión de David. Lo hice por dinero, pero lo que descubrí sobre Vance, eso es monstruoso. Si me atrapan, busquen la Caja de Pandora. Él está destruyendo la empresa desde dentro. Era una obra maestra de engaño. David Chen, el espía de poca monta, se transformaría en un denunciante reacio, un antihéroe. El último paso era entregar el paquete. No podía hacerlo ella misma, tenía que venir de Isabela. Solicitó una reunión urgente. Entró en el despacho de Isabela con un disco duro encriptado en la mano. Su rostro era una máscara de grave solemnidad. «Lo encontré», dijo, su voz apenas un susurro. «Lo tengo todo. Quimera es David Chen, y es peor de lo que pensábamos». Colocó el disco duro sobre el escritorio de caoba pulida. «Aquí está todo. Sus comunicaciones con Cygnus, los datos que robó, y esto». Hizo una pausa dramática. Una confesión. Parece que también tropezó con algo más, algo sobre el señor Vance. No pude descifrarlo por completo, pero parece grave. Mintió con la convicción de un profeta. Había sembrado la semilla de la duda en la mente más calculadora de la empresa. Sabía que Isabela, cuya lealtad era en última instancia a la empresa y su propia supervivencia, no podría resistirse a mirar dentro de la caja de Pandora. Isabela la miró, luego al disco duro. ¿Por qué traérmelo a mí y no directamente a Vance? Porque si lo que hay en este archivo sobre él es cierto, dijo Elena, dejando la frase en el aire, entonces él es el verdadero enemigo de Aurum, no David Chen.
Mi lealtad es a la empresa, no a un hombre. Apeló a la única cosa que sabía que Isabela valoraba por encima de todo, el orden y la estabilidad de la corporación. Isabela cogió el disco duro. Puede retirarse Elena, investigaré esto personalmente. Elena salió del despacho, su corazón martillando contra sus costillas. La bomba estaba colocada, el temporizador estaba en marcha. No sabía si Isabela la protegería, la traicionaría o simplemente la eliminaría como un cabo suelto. Solo podía esperar. La mañana siguiente, el aire en la oficina era eléctrico. Nadie hablaba. Todos podían sentirlo, la calma antes de la tormenta. Elena se sentó en su escritorio, intentando parecer ocupada, pero cada sonido la hacía sobresaltar. A las 10 a.m., dos hombres con trajes oscuros y rostros severos, flanqueados por la seguridad de la empresa, caminaron directamente al cubículo de David Chen. David los miró, su rostro pálido y confuso. Intercambiaron unas pocas palabras en voz baja. Luego, David se levantó lentamente, recogió su abrigo y fue escoltado fuera de la oficina en silencio. No hubo gritos ni humillación pública. Fue rápido, limpio y aterrador. Elena sintió una punzada de culpa tan aguda que casi la ahoga. Acababa de arruinar la vida de un hombre inocente. Se aferró a la esperanza de que, al final, la verdad saldría a la luz y él sería exonerado, quizás incluso compensado. Pero era una esperanza débil. Una hora más tarde, se convocó una reunión de emergencia para todos los empleados en el auditorio principal. Alistair Vance no estaba en el escenario. En su lugar estaba Isabela Rossi, junto a varios miembros del Consejo de Administración que Elena solo había visto en fotos. Isabela se acercó al podio. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían con una intensidad helada. A partir de hoy, comenzó, su voz resonando en el silencio tenso, Alistair Vance ha sido relevado de sus funciones como CEO de Aurum Dynamics con efecto inmediato. Una investigación interna ha revelado graves irregularidades financieras y una conducta perjudicial para los intereses de esta empresa y sus accionistas. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los susurros se convirtieron en un ruido sordo. Entendemos que este es un momento de incertidumbre, continuó Isabela, su voz cortando el ruido. Pero les aseguro que el Consejo y yo estamos tomando todas las medidas necesarias para garantizar una transición suave y restaurar la estabilidad y la integridad de Aurum Dynamics. Yo asumiré el cargo de CEO interina. Miró directamente a la multitud y por una fracción de segundo sus ojos se encontraron con los de Elena. No había reconocimiento ni gratitud, solo una fría y dura evaluación. Un reconocimiento silencioso de que ahora compartían un secreto peligroso. Elena se quedó allí, en medio de la multitud atónita, sintiendo el peso de lo que había hecho. Había derrocado a un rey, había desatado una tormenta que remodelaría toda la empresa. Había sobrevivido. Pero el coste había sido inmenso. Había sacrificado a un inocente y se había convertido en la misma clase de manipuladora que despreciaba. Mientras sus colegas empezaban a hablar con entusiasmo, especulando sobre el futuro, Elena se dio cuenta de que su guerra no había terminado, simplemente había cambiado de campo de batalla. Había eliminado a Vance, pero había colocado a Isabela en el trono, una mujer que conocía una parte de su secreto. Y ahora tenía un nuevo objetivo, no solo sobrevivir, sino arreglar el daño que había causado. Tenía que encontrar una manera de limpiar el nombre de David Chen sin exponerse a sí misma. El fantasma que había creado, Quimera, se había cobrado su primera víctima real, y Elena sabía, con una certeza escalofriante, que si no tenía cuidado, no sería la última. Se había convertido en la guardiana de una mentira que ahora era el nuevo pilar sobre el que se sostenía Aurum Dynamics. Y los pilares, sabía por su trabajo, con los datos, siempre tienen un punto de ruptura. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de cambios calculados. Isabela, ahora CEO interina, se movía con una eficiencia depredadora, consolidando su poder con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Elena observaba desde su cubículo, el epicentro silencioso del terremoto, mientras las réplicas sacudían cada departamento.
Los antiguos leales a Vance eran reasignados o invitados a buscar nuevas oportunidades, y las políticas que él había defendido eran desmanteladas una por una. La empresa respiraba un aire nuevo, una mezcla de alivio y un miedo sutil a la nueva reina. Elena, por su parte, se dedicó a su misión secreta con la precisión de un cirujano. Cada noche, después de que las luces de la oficina se atenuaran, se convertía de nuevo en quimera. No para atacar, sino para reparar. Con una paciencia infinita, comenzó a tejer una nueva narrativa digital en los rincones oscuros de la red interna. Plantó fragmentos de código, correos electrónicos falsificados con metadatos impecables y registros de acceso manipulados que apuntaban a una conclusión ineludible. David Chen había sido una víctima, un peón utilizado por un actor externo para acceder a los sistemas de Vance. Creó un rastro de migas de pan digitales que no conducían a ella, sino a un competidor ficticio, una entidad fantasma que se desvanecería tan pronto se investigara. Era un trabajo arriesgado, como desactivar una bomba mientras se construye otra al lado. Su oportunidad llegó un mes después. Durante una auditoría de seguridad ordenada por Isabela, los descubrimientos de Quimera salieron a la luz. El consultor externo, siguiendo el rastro que Elena había dejado, presentó un informe que exoneraba por completo a David. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Isabela, en un acto de magnanimidad pública, emitió una disculpa formal a David Chen, ofreciéndole su antiguo puesto de vuelta junto con una compensación sustancial. Elena sintió una punzada de alivio tan aguda que casi le dobló las rodillas. Lo había conseguido. Había limpiado su nombre. David, sin embargo, rechazó la oferta. En un breve y digno correo electrónico enviado a toda la empresa, agradeció la exoneración pero declaró que no podía volver a un lugar que había perdido su confianza tan fácilmente. Se fue, un hombre libre con la cabeza alta, dejando a Elena con un eco de culpa y admiración. Había corregido el registro, pero la cicatriz permanecería. Con esa crisis resuelta, Elena intentó enterrar a Quimera para siempre. Borró las herramientas, limpió sus huellas y se prometió volver a ser solo una analista de datos. La empresa se estabilizó bajo el férreo control de Isabela y una apariencia de normalidad regresó a los pasillos de Aurum Dynamics. Pero la paz de Elena era frágil. A veces sentía la mirada de Isabela sobre ella en las reuniones, una mirada que contenía una mezcla indescifrable, de gratitud, sospecha y algo más, algo parecido al reconocimiento entre dos depredadores. Una tarde de viernes, mientras recogía sus cosas para irse a casa, su teléfono de trabajo vibró. Era un mensaje de un número desconocido, un número interno de la empresa. No había texto, solo un único archivo adjunto, un archivo de audio. Con el corazón martillándole en el pecho, se puso los auriculares y le dio al play. La voz era inconfundible, distorsionada digitalmente de la misma manera que ella había distorsionado la de Quimera. «Hola, Elena», susurró la voz sintética. «Hiciste un buen trabajo limpiando el desastre de Chen, casi tan bueno como el trabajo que hiciste creando el desastre de Vance». Hubo una pausa, cargada de una tensión eléctrica. La gente piensa que Quimera era un fantasma que creaste para cazar a un monstruo. Se equivocan. Los fantasmas no mueren, simplemente cambian de anfitrión. Y ahora vas a trabajar para mí. Elena se quedó helada, el teléfono casi resbalando de su mano temblorosa. El aliento se le atascó en la garganta. No era Isabela, no era nadie que ella conociera. Entonces, el archivo de audio continuó, y las últimas palabras la golpearon con la fuerza de una revelación cataclísmica, desmoronando todo su mundo. «Por cierto», dijo la voz distorsionada, ahora con un matiz de diversión cruel, «deberías haber investigado mejor a los que despediste. A todos nos gusta una buena historia de redención. Saludos de tu amigo, David Chen». El nombre resonó en el silencio de su apartamento como un disparo en la oscuridad. David Chen. No podía ser. Estaba acabado, su reputación hecha cenizas, su carrera un cráter humeante, del que ella misma había encendido la mecha. La lógica gritaba que era imposible, una broma macabra de alguien que había descubierto su secreto. Pero el miedo, un reptil helado que se enroscaba en su espina dorsal, susurraba una verdad más oscura.
Solo Chen conocía ciertos detalles del desastre de Vance, susurros corporativos que se habían perdido en el ruido de su propia caída. Un sudor frío perlaba su frente. Deberías haber investigado mejor a los que despediste. La frase se repetía en su mente como un eco infernal. Se levantó bruscamente, sus piernas temblorosas apenas sosteniéndola, y corrió hacia su portátil. Abrió los archivos de los 10 empleados despedidos, sus rostros desfilando por la pantalla como fantasmas de su reciente y arrogante victoria. Eran peones, daños colaterales en su cruzada, por la justicia, o eso creía ella. Con manos febriles comenzó a cavar, esta vez más profundo, más allá de las evaluaciones de rendimiento superficiales y los informes de productividad. Accedió a bases de datos cifradas usando las mismas habilidades de quimera que la habían metido en este lío. El primero, un analista de bajo nivel, tenía una hermana trabajando en una empresa de logística que casualmente manejaba envíos no registrados para una subsidiaria de la antigua empresa de Chen. La segunda, una asistente administrativa, había transferido una pequeña cantidad de dinero, casi indetectable, a una cuenta en el extranjero vinculada a un conocido testaferro de Chen, meses antes de que Elena llegara a la empresa. Uno por uno, los hilos aparecieron. Cada uno de los 10 despedidos no era un empleado incompetente. Eran agentes durmientes, nodos en una red invisible que Chen había tejido dentro de la compañía mucho antes de su propia caída. No eran el desastre, eran su red de seguridad, sus ojos y oídos, sus instrumentos. Y ella, en su ciega arrogancia, los había arrancado de raíz, purgando su influencia sin siquiera darse cuenta. Había limpiado la casa, pero no para la empresa. La había limpiado para él. Le había entregado el control total al eliminar a sus únicos posibles rivales internos. El aliento se le escapó en un jadeo ahogado. No era un fantasma que cazaba un monstruo. Era la herramienta del monstruo. El plan de Chen nunca fue sobrevivir al escándalo, fue controlarlo desde las sombras, usar a Elena como su bisturí para extirpar a sus propios agentes y luego reclamarla a ella, la pieza más poderosa del tablero. El teléfono vibró de nuevo, otro mensaje, sin remitente. Esta vez era una única imagen. Una fotografía satelital en tiempo real con una marca de GPS parpadeando en rojo. La marca estaba directamente sobre el edificio de apartamentos donde vivía, su edificio. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, más intenso que cualquier miedo que hubiera sentido antes. No era una amenaza, era una declaración de omnipresencia. Él no solo la estaba observando, estaba en todas partes. Se acercó a la ventana, apartando la cortina con dedos temblorosos. Miró hacia la calle de abajo, buscando un coche sospechoso, una figura en la acera, cualquier cosa. No vio nada fuera de lo normal. La gente paseaba, los coches pasaban, la ciudad vivía su vida nocturna, ajena a la guerra silenciosa que se libraba en las alturas. De repente, una luz parpadeó en el edificio de enfrente. Una ventana que siempre había estado oscura se iluminó. Elena entrecerró los ojos, intentando enfocar. Una silueta se recortó contra la luz. No podía distinguir el rostro, pero la figura levantó una mano y la saludó lentamente, casi con pereza. Luego, la figura se giró y le dio la espalda caminando de vuelta hacia el interior de la habitación. Pero antes de desaparecer de la vista, Elena vio algo que hizo que su sangre se convirtiera en hielo. La persona que se alejaba no era un hombre. Llevaba el inconfundible vestido de diseñador y los tacones altos que solo una persona en su vida usaría. Su corazón se detuvo. Era Isabella Vance. El mundo de Elena se contrajo hasta convertirse en esa única silueta al otro lado de la calle. Isabella, la mujer que la había contactado, la que le había ofrecido una salida, una alianza contra el tirano, la que supuestamente estaba de su lado.
El saludo lento y deliberado no había sido un gesto de camaradería, sino de control. Era una demostración de poder, tan fría y calculada como los despidos de Alistair. El pánico inicial fue reemplazado por una furia helada. Había sido un peón. Todo, desde la primera conversación hasta este momento, había sido un juego orquestado. ¿Por quién? ¿Por Isabela? ¿O trabajaba ella también para Alistair, como una especie de prueba de lealtad perversa? Un zumbido rompió el silencio de su apartamento. Era su teléfono, vibrando sobre la mesa de centro. Lo miró como si fuera una serpiente. Sabía quién era. Con una mano que aún no había dejado de temblar, lo tomó. La pantalla mostraba un número desconocido, pero no había duda. Deslizó el dedo para contestar, llevándose el aparato al oído sin decir palabra. «Precioso vestido, ¿no crees?», dijo la voz sedosa de Isabela, sin rastro alguno de la urgencia o el miedo que había fingido en sus llamadas anteriores. «Alistair tiene un gusto exquisito, un regalo». Elena apretó la mandíbula, el sabor metálico del miedo y la traición llenando su boca. «¿Por qué?», logró articular, su propia voz sonando extraña y distante. «Porque el poder no se toma, Elena, se hereda, se transfiere, se consolida». Alistair estaba creando un caos necesario, debilitando el sistema desde dentro, eliminando a los débiles, a los complacientes, como tú, por desgracia. Era una limpieza, y cada vez que él cortaba una cabeza, yo estaba allí para asegurarme de que la herida no se infectara con deslealtad. La verdad la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Isabela no era su aliada, era la guardiana de Alistair, su verdugo final, la que se aseguraba de que las víctimas despedidas simplemente desaparecieran, intimidadas o compradas. Ella era la verdadera seguridad, mucho más efectiva que cualquier cámara o micrófono. «Así que todo esto», susurró Elena, mirando de nuevo hacia la ventana ahora oscura del edificio de enfrente, «fue una prueba. Fue el final del juego», la corrigió Isabela. «Alistair ya no confía en nadie, y tú le diste razones para no hacerlo. Buscaste aliados, intentaste luchar. Admirable, pero ingenuo». Hubo una pausa, y Elena pudo imaginar la sonrisa condescendiente en el rostro de Isabela. «Ahora tienes dos opciones. Puedes desaparecer, tomar el dinero que te ofreceré y no volver a pisar esta ciudad ni contactar a nadie de esta empresa. O puedes enfrentarte a las consecuencias, y créeme, no serán tan simples como un despido». El aire pareció espesarse, volviéndose irrespirable. La elección era clara: el exilio o la aniquilación. Pero mientras Isabela hablaba, detallando los términos de su rendición, la mirada de Elena se desvió hacia el sobre que Alistair le había dado, el sobre que contenía las 10 fotografías. Instintivamente, lo abrió de nuevo, esparciendo las imágenes sobre la mesa. Eran 10 rostros, 10 personas despedidas, rotas, asustadas. Ella era la número 10. Miró fijamente la primer foto, la de David Miller, luego la segunda, la tercera, hasta la novena. Y entonces lo vio. Algo que había pasado por alto en su pánico. Un detalle minúsculo, casi imperceptible, en el fondo de la novena fotografía, la de la mujer despedida justo antes que ella. Detrás de su hombro, reflejado débilmente en el cristal de un cuadro en la pared, había un rostro que no debería estar allí. La sangre de Elena abandonó su rostro, el teléfono casi se le cae de la mano. No era Alistair, no era Isabela. Era el rostro de la primera persona despedida, David Miller, y estaba sonriendo. «Elena, ¿sigues ahí? El tiempo corre», dijo la voz impaciente de Isabela al otro lado de la línea. Elena levantó la vista del reflejo imposible en la fotografía, su corazón latiendo con una nueva y aterradora comprensión. No había sido una purga, no había sido una prueba, había sido un proceso de reclutamiento. Y ella no acababa de ser despedida, acababa de ser elegida. «Sí», susurró Elena, su voz apenas un hilo de aire. «Sigo aquí». El pánico que la había atenazado se transformó en una claridad helada, una lucidez nacida del más puro terror.
Cada despido, cada lágrima, cada humillación pública frente a Alistair Black no había sido un castigo, sino una audición. Habían estado buscando algo en su reacción: resignación, ira, desesperación o algo más. Habían estado buscando a alguien que no se rompiera, sino que empezara a buscar respuestas. Alguien que, como ella, se quedara mirando las fotos el tiempo suficiente para ver lo imposible. «Bien», dijo Isabela, su tono volviéndose más cálido, casi cómplice. «Te espero en la cafetería al otro lado de la calle. Se llama El Último Sorbo. Tienes 10 minutos. Ven sola». La llamada se cortó. Elena se quedó mirando las fotografías, que ya no parecían retratos de víctimas, sino las insignias de un club exclusivo y secreto. David Miller, sonriendo desde el reflejo. ¿Estaba él en la oficina de Alistair cuando despidieron a la 9ª empleada? ¿Había estado observando? ¿Cuántos de los otros despedidos formaban parte de esta extraña red? Guardó las fotos de nuevo en el sobre, su mano temblorosa pero firme. Cruzó la oficina principal, ignorando las miradas de lástima y los susurros de sus antiguos compañeros. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera cruzando un umbral hacia una realidad diferente. El Último Sorbo. El nombre era una ironía macabra. La cafetería era pequeña y estaba casi vacía. Isabela estaba sentada en una mesa al fondo, una taza de café intacta frente a ella. Le hizo un gesto a Elena para que se sentara. «Lo entendiste rápido», dijo Isabela, sin preámbulos, más rápido que la mayoría. «¿Entender qué? ¿Que esto es una especie de juego sádico?», replicó Elena, su voz cargada de una ira contenida. «No es un juego, es un filtro», corrigió Isabela. «Alistair Black construyó un imperio, pero no lo hizo solo. Lo hizo rodeado de personas que ven el mundo de manera diferente. Personas que, cuando las empujan al abismo, no gritan, buscan la forma de volar. Cada cierto tiempo, la organización necesita sangre nueva, y no la encontramos en currículums ni en entrevistas, la encontramos en el crisol de la desesperación». Isabela se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Elena. «Observamos cómo reaccionabas, cómo recogías tus cosas, cómo te enfrentabas a lo inevitable. Vimos tu miedo, pero también vimos la chispa. La pieza final del puzzle era el sobre. La mayoría lo tira, lo quema o simplemente llora sobre él. Solo unos pocos lo estudian, y casi nadie ve el detalle. Tú lo viste». Elena sintió un escalofrío. Su vida entera, sus reacciones más íntimas, habían sido un espectáculo. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Me ofrecéis un nuevo trabajo? ¿Una conspiración corporativa?» «Te ofrecemos la verdad», dijo Isabela, «y un lugar en la mesa. Las decisiones que realmente mueven esta empresa, las que mueven ciudades enteras, no se toman en la sala de juntas del piso 40, se toman en lugares como este, con gente como nosotros, los 10. Se hizo un silencio denso. Elena procesaba la enormidad de lo que le estaban ofreciendo, un poder inimaginable nacido de su peor momento. «¿Y Alistair, él también forma parte de esto?», preguntó finalmente. Isabela sonrió, una sonrisa genuina pero inquietante. «Alistair es una herramienta muy eficaz. Es el martillo que golpea el metal para ver si es fuerte, pero él no se sienta a la mesa, él solo obedece». La revelación dejó a Elena sin aliento. El temido CEO, el hombre que la había humillado, era solo un peón. «¿Obedece a quién?», preguntó Elena, sintiendo que la habitación se encogía a su alrededor. Isabela no respondió. En su lugar, sacó su propio teléfono y lo deslizó sobre la mesa, con la pantalla hacia Elena. Mostraba una fotografía, no de un despido, sino de una reunión. Era una imagen del propio Alistair Black, de pie, con la cabeza ligeramente inclinada en señal de respeto. Frente a él, sentada en la cabecera de una larga mesa, había una persona cuyo rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, pero no había duda de quién era. Era su propio rostro. Era Elena.